hola, 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 jóvenes, jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo los esté fortaleciendo y bendiciendo. Hoy, ya, domingo 1 de noviembre del 2020, un año que la gente llama extraño, atípico, pero es un año, el año de Dios, nos ha dicho Él. Dice, este es el año que hizo el Señor. Dios no explica cómo va a ser el año. Lo que nos dice es que ese es el año del Señor, el que Dios hizo para vivirlo. Muchas experiencias, muchas cosas, de la mano de Dios, porque no se sale de ninguna parte si no es de la mano de Dios. El Señor nos dijo, no conocemos a Cristo para no tener sufrimientos ni conflictos. Recibimos a Cristo para poderlos sobrepasar, sobrellevar, superar. Es de la mano de Él. Él está con nosotros. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Les invito a orar para que el Espíritu Santo nos hable en su palabra. Padre, gracias por guardar, preservar, proteger y bendecir nuestras vidas y la vida de todas las personas que nosotros amamos, la familia, todos los abuelitos, a todos los miembros de la iglesia. Bendice a tu iglesia, a los que predican el evangelio y que esta situación que estamos viviendo afiance la fe de muchos y avive la fe de otros. No permitas que la fe de algunos se congele o se pierda, sino al contrario, que se fortalezca y se llenen de tu preciosa fuerza, la fuerza que proviene de tu espíritu y no del hombre. Gracias por bendecir tu palabra y por este nuevo mes de noviembre, el cual recibimos con humildad, sabiendo de que eres tú el único que nos puede ayudar. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, esta mañana, estuvimos porque estamos navegando, como digo yo, navegando por el río del libro de los Hechos. Ahí comenzó esta historia de nosotros, con la venida del Espíritu Santo. Jesús resucita y viene toda esta cantidad de experiencias espirituales del libro de los Hechos y de manifestaciones poderosas y gloriosas. Esta mañana estábamos en el capítulo 12 y seguiremos así. Les he dicho que también el libro de los Hechos no termina en el capítulo 28, sino que usted y yo somos parte de los capítulos de este libro, de las cosas que Dios ha hecho. Abramos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, y quiero resaltar uno de los versículos que compartía esta mañana. Y dice en el versículo 23, bueno, 22 y 23, para que podamos introducir un poco este acontecimiento. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento, versículo 23, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Es interesante. ¿De quién está hablando aquí? Nada menos y nada más que del rey Herodes. Herodes se dedicó a perseguir los cristianos. Ya había encarcelado a Pedro en este capítulo 12. Ya un ángel había vuelto por segunda vez a abrir las puertas de la cárcel para Pedro. Póngase a pensar que este hombre era un rey. Yo he ido 6 veces a Jerusalén y la majestuosidad donde este hombre vivió, las grandes construcciones que hizo donde él vivió, los palacios, el palacio de Herodes y todo y tal, eran majestuosos. Y este hombre, teniendo un ejército como el Imperio Romano, el ejército romano, se dedicó él mismo, dice que él mismo fue a la cárcel
no mandó a nadie, ¿no? Teniendo miles de soldados apostados en Israel, manda, ojo, manda precisamente, no manda a nadie, sino que va él mismo a perseguir a Pedro. Bueno, uno dirá, bueno, este hombre encarceló a los discípulos de Jesús y viene a morir aquí. Pero es interesante, ¿por qué es que este hombre muere? No había muerto en ocasiones anteriores, que había desafiado a Cristo encarcelando a sus discípulos. Ojo, encarcelándolos. Pero aquí hay una cosa compleja de la cual debemos aprender. Y es que este hombre duró hasta que se metió directamente con la gloria de Dios. Esto nos recuerda a la famosa historia de Nabucodonosor, que cuando no dio gloria a Dios quedó convertido en animal. Herodes no quiso dar gloria a Dios. Herodes quedó por encima de Dios, a su haber, a su entender. Hasta ahí llegó Herodes. Si perseguía a cristianos porque a él le parecía, bueno, eso es una cosa, ¿no? Porque una cosa es que lo persigan a uno, una cosa es que lo encarcelen a uno por predicar, una cosa es que lo maltraten a uno por predicar, ¿no? Eso es. Pero ya cuando se meten directamente con la santidad, la divinidad, ¿cierto? Con la palabra misma, con Dios mismo, el tema cambia. Herodes ya ahí quiso ser más que Dios y no lo glorificó. Dice que Nabucodonosor recobró su reino cuando volvió a reconocer a Dios. Ese será el fin de aquellos, no que nos persigan a nosotros, sino que no glorifiquen a Dios. Los que no glorifican a Dios morirán. Irremediablemente morirán. Está escrito aquí. Este hombre cae herido por un ángel y queda comido por los gusanos. Ahí dejó de meterse con las cosas de Dios y ahí dejó de meterse con los hombres de Dios. Porque no glorificó a Dios. Y así sucederá. Quienes desafíen a Dios tendrán que verse con Dios, como lo han hecho muchos hombres. Y todo el que desafía a Dios se verá con él. Dicen, porque yo no estuve ahí, pero la historia lo cuenta, lo narra, que el Titanic, en el casco, en la parte frontal del casco, decía un escrito: ni Dios lo hunde. Y lo hundió un témpano de hielo. Una cosa majestuosa, de millones de dólares, pero esa expresión desafía a Dios. Una cosa es que la gente no crea, una cosa es que la gente, pero una cosa es desafiar a Dios. La Biblia es tan fuerte que dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Tiemblan porque saben que Él es Dios. Pero los hombres que desafían a Dios irremediablemente morirán como Herodes. Herodes molestó a los discípulos hasta que no dio gloria a Dios. Cuando decidió no dar gloria a Dios, en la oportunidad y en el momento, en ese momento, cayó herido por un ángel y murió comido de gusanos. Desafiar a Dios tiene sus consecuencias. Decir soy más famoso que Dios, como otros. Son muchas las historias que podríamos narrar de la gente que se ha atrevido a desafiar a Dios.
Una cosa, vuelvo y repito, es entrar en ciertos debates, pero otra cosa es desafiar a Dios. El que desafía a Dios se verá con la santidad, poder y autoridad de Dios. No nos corresponde a nosotros defender a Dios. Los discípulos no tomaron espadas, los discípulos no confrontaron los soldados que los ponían presos o aún que mataban a los discípulos, como ya lo habían hecho Herodes mismo con Jacobo. No, ellos no lo hacían. Los cristianos del primer siglo morían con gozo, morían con gozo. Pero cuando desafían a Dios, hay grandes problemas para el que lo hace, porque los demonios creen y tiemblan. Hay que tener temor de Dios. Hay gente que se ha metido con Dios, ¿sí o no? Y ha tenido problemas graves con Él. Graves con Él. Esto es una gran enseñanza para que nosotros que somos cristianos tengamos temor de Dios, pero para que el mundo sepa que Dios no hay sino uno. En el Antiguo Testamento, los filisteos se atrevieron a entrar el arca de Dios al templo de Dagón y este ídolo amanecía todos los días doblado ante el arca, ante la presencia de Dios. Deciden devolver el arca cuando todos los filisteos empezaron a sufrir de una grave enfermedad en la piel. Así es el que se atreva a desafiar a Dios, se verá con él. Dios no necesita defensa. Los discípulos no se defendieron. Herodes había acabado de matar a Jacobo, no glorificó a Dios y se le acabó el tiempo. Padre, gracias por este tiempo, por bendecirnos, síguenos guardando. Toma este puente donde estamos descansando, disfrutando de tu amor y misericordia y de la vida misma que nos proporcionas y de todo alrededor de nosotros. Queremos agradecerte que nos has guardado y bendecido y a los que ha mordido la serpiente, tú los has sacado a bendición y sanidad y libertad. No tenemos sino gratitud para contigo. Padre eterno, revélate a aquellas autoridades como Herodes para que tengan temor de ti, porque el que no te honre y peor te desafíe, se verá contigo. Tómanos y danos descanso en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, que descansen. Dios los bendiga. Mañana tenemos experiencia en el monte. Meditando en el monte a las 8 y experiencia en el monte despuesito. Y tenemos el video de esta pareja de pastores que son muy hermosos, ¿cierto? Adriana y su esposo. Que Dios les bendiga.